Buenos días, mi nombre es Esther Pinel, yo soy estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Católica de Honduras. Es para mí un placer en este día mostrarles este trabajo, que es el manejo eficaz de la intoxicación por fosfina en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General del Sur durante el periodo del 2013 al 2019. El fosfuro de aluminio, mejor conocido como la pastilla para curar granos, este es un plaguicida de bajo costo que debido a su peculiar mecanismo de acción no tiene sustituto. Al tener contacto con la humedad, este libera un componente activo que es el gas fosfina, que por ser volátil después de 72 horas no deja ningún residuo tóxico detectable. En Honduras, este es el plaguicida más utilizado para intentos suicidas, especialmente en la población femenina y adolescente. Tiene una alta tasa de letalidad, sobre todo si solo se adopta una actitud expectante como aún se practica en muchos centros asistenciales del país. No existe un antídoto específico según la literatura y tiene una alta tasa de letalidad, aproximadamente del 80%. La fosfina se absorbe y se elimina por la vía respiratoria y tiene una vida media en la sangre de 48 a 72 horas. Este va a actuar en el endotelio estimulando la formación del óxido nítrico y así es como va a producir vasodilatación, hipotensión, choque, arritmias, edema de pulmón y paro cardíaco. Además, bloquea la cadena respiratoria impidiendo la producción de energía que va a llevar a la muerte celular y a la falla multiorgánica consecuentemente. Nuestro objetivo es describir el manejo terapéutico de 8 pacientes pediátricos por ingestión de dosis letal de fosfuro de aluminio que fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General del Sur durante el periodo del 2013 al 2019. Este fue un estudio descriptivo transversal retrospectivo tipo serie de casos, donde se incluyeron 8 pacientes pediátricos ingresados a la UCIP con cuadro de intoxicación por fosfina. Se excluyeron los pacientes pediátricos intoxicados por órgano clorado y que fueron ingresados a la observación pediátrica. La fuente de información la constituyeron los expedientes clínicos y el libro de registro de la sala de la UCIP. El estudio además fue aprobado por las autoridades institucionales y la información personal de los casos extraída de los expedientes se manejó de manera confidencial. Además, se ingresó la información de cada caso en una base de datos. Además, cabe resaltar que los investigadores están capacitados en buenas prácticas de investigación biomédica. Los pacientes tenían entre 14 y 18 años de edad con un promedio de 15 años y medio, incluyéndose una adolescente embarazada de 22 semanas de gestación. Además, en cuanto al género, predominó el género femenino en un 62% sobre el masculino con un 37%. También observamos que el 75% de los pacientes eran de procedencia rural. Además, la ingestión varió de media tableta a 2 tabletas de 500 miligramos, generalmente disueltas en un vaso de jugo. El tiempo transcurrido entre la ingesta y la intubación endotraqueal osciló entre 1 y 3 horas para un promedio de 2 horas y en los 8 pacientes del Hospital General del Sur, los que sobrevivieron fueron intubados en las primeras 3 horas posteriores a la ingesta. Únicamente un paciente de los que sobrevivió presentó hipotensión moderada y a las 48 horas presentó diarrea sanguinolenta en el curso de la hospitalización. Además, todos los pacientes presentaron contracciones ventriculares prematuras, pero ninguno se desarrolló en una arritmia franca. Aparte de esto, todos cursaron asintomáticos. Todos los 8 pacientes se presentaron a la emergencia con un fuerte olor metálico que es característico del aluminio, que este incluso producía náuseas, cefaleas e incluso vómitos en el personal tratante. Este fuerte olor metálico fue el indicador de que los pacientes sí habían ingerido dichas tabletas. En cuanto a las medidas de manejo precoz, en pacientes intoxicados por fosfina no se realizó lavado gástrico ni uso de carbón activado. La piedra angular en el manejo fue la infusión de aminas, la intubación y la hiperventilación. En cuanto al número de las tabletas ingeridas versus la sobrevivencia, vemos que los pacientes que tomaron media tableta sobrevivió. 5 pacientes tomaron una tableta, de los cuales 3 fallecieron y 2 sobrevivieron. Un paciente ingirió 2 tabletas y sobrevivió, y un paciente tomó 3 tabletas y sobrevivió. Esto nos demuestra que la ingestión de mayor dosis no se asociaba a un mal pronóstico, sino que el tiempo transcurrido entre la ingesta y la aparición de los síntomas sí lo hacía.
En cuanto a la sobrevida, según el género, encontramos que 2 pacientes masculinos sobrevivieron versus 1 que murió y 3 pacientes femeninos sobrevivieron versus 2 que murieron. Todos los pacientes ingresados al UCIP sobrevivieron, el 62%, siendo extubados exitosamente a las 72 horas sin secuelas. En septiembre del 2011, el doctor Jesús Marín Ruiz propuso un manejo para la intoxicación por fosfuro de aluminio. A partir de su asesoría, el Hospital General del Sur lo utiliza con mucho éxito. El manejo debe de ser iniciado antes de la aparición de los síntomas. Una vez que se presenten los síntomas, es porque la fosfina ya se ha absorbido en manera considerable y el pronóstico aquí ya va a ser fatal. Si se logra bloquear la absorción a través del aislamiento de la vía aérea con el tubo endotraqueal, el paciente va a sobrevivir y no va a presentar síntomas. En los 8 pacientes del Hospital General del Sur, los que sobrevivieron fueron intubados en las primeras 3 horas posteriores a la ingesta. Además, el manejo exitoso se caracterizó por una ausencia de síntomas. Los pacientes que se presentaron a la emergencia ya con hipotensión, desorientación y sopor fallecieron en su totalidad. La clave del éxito para la sobrevivencia de un intoxicado por fosfina va a radicar fundamentalmente en proteger la vía aérea antes de que se absorba la dosis letal del tóxico, en la intubación inmediata al momento del diagnóstico y antes de la aparición de los primeros síntomas. Además, hay que iniciar inmediatamente una infusión de dopamina para poder bloquear los receptores dopaminérgicos antes de que estos sean ocupados por la fosfina, es decir, antes de que aparezca la hipotensión. Ya una vez que los receptores son ocupados por el tóxico, es porque aquí ya las aminas van a ser inútiles y la hipotensión es prácticamente irreversible. También hay que proteger la vía respiratoria. Se va a utilizar el tubo endotraqueal con balón, el cual debe de ser inflado inmediatamente hasta asegurarse que éste esté lo suficientemente sellado para evitar cualquier fuga peritubo. Además, la intubación deberá realizarse en secuencia rápida, sin hiperventilación previa, en posición Fowler, con presión permanente al cricoides para evitar cualquier reflujo gástrico. También la succinilcolina está contraindicada por las fasciculaciones y el riesgo de los vómitos. Hay que colocar el ventilador en hiperventilación moderada para aumentar la eliminación del tóxico por la vía respiratoria. En cuanto al manejo hemodinámico, se tiene que administrar dopamina a 10 microgramos por kilogramos por minuto al momento del diagnóstico y una vez que el paciente presente hipotensión, la dopamina va a ser inefectiva, indicando que el tóxico se ha absorbido en grandes cantidades suficientes para poder causar la muerte. En este punto ya todas las medidas van a ser infructuosas y ante la aparición de contracciones prematuras hay que iniciar la infusión de lidocaína. En cuanto a la descontaminación, vemos que el lavado gástrico está contraindicado porque esto va a favorecer la absorción respiratoria del gas. Una vez que ya se haya asegurado la vía aérea, ya se puede realizar una descontaminación gástrica. Sin embargo, esta tiene poca relevancia, ya que la absorción por vía digestiva es mínima. La mayoría es por la vía respiratoria. Vemos que todos los pacientes ingresados al UCIP sobrevivieron, siendo extubados exitosamente a las 72 horas y dados de alta sin secuelas, incluyendo el producto de la adolescente embarazada. El manejo tras la ingesta de tabletas de fosfuro de aluminio con la intubación y con las aminas tiene que iniciarse al momento del diagnóstico. De lograr intubar antes de que aparezcan de los primeros síntomas, la sobrevida es de hasta un 100%. Y una vez que el paciente ya esté sintomático, que presente hipotensión, desorientación y somnolencia, la mortalidad va a superar al 90%. De no proceder con la intubación inmediata en un paciente asintomático que ha ingerido dosis letales de fosfuro de aluminio, este va a evolucionar a la rápida aparición de los síntomas y a la muerte irremediable en un lapso de 4 a 6 horas. Ante la duda sobre la veracidad de la historia, es preferible proceder a la intubación endotraqueal que a esperar la aparición de los síntomas. El primer síntoma en desarrollarse va a ser la hipotensión, seguida de somnolencia, y ya ahí va a ser demasiado tarde, aunque intubemos y usemos aminas. Para finalizar, es necesario realizar estudios que amplíen la selección de pacientes en esta condición para poder desarrollar guías de manejo estandarizadas. Muchas gracias. Gracias, doctora.